Hola amigos, aquí estamos nuevamente con un nuevo video tutorial. En esta oportunidad vamos a hablar sobre cómo crear una base de datos en el SQL Server Management Studio. Ok, sin más que decir, vamos al SQL Management. Acá yo ya me he conectado, así que básicamente ahorita vamos a, a explicar cómo crear una base de datos tanto gráficamente como por código. Ok, bueno, esta es la carpeta o el folder donde están todas nuestras bases de datos. Ok, si nosotros desplegamos la carpeta, vamos a encontrar una lista de toda la base de datos que nosotros hemos creado o que nosotros hemos adjuntado, ¿verdad? Ok, entonces vamos con la creación de una base de datos por código. Entonces, para crear un objeto, lo primero que nosotros tenemos que declarar es la palabra clave create. Bueno, de preferencia, como buen estándar o buenas prácticas, vamos a escribir todas las palabras claves con mayúsculas. Entonces vamos a proceder de esta manera: create database. Una vez que ya hemos escrito create database, vamos a darle un nombre a nuestra base de datos. Puede ser cualquiera que ustedes deseen, pero por buenas prácticas también se recomienda que el nombre que le vas a dar a tu base de datos sea un nombre singular, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si le quieres llamar a tu base de datos, no sé, se me ocurre empleados. Bueno, trata de que sea de una manera singular y solamente pone empleado, ¿verdad? Bueno, pero empleado suena más a tabla que a base de datos. Ok, vamos a proceder a darle un nombre a nuestra base de datos. Vamos a llamarla, para nuestro propósito nada más, vamos a llamarla test. Ok, y vamos a ejecutar. Para ejecutar simplemente nosotros podemos presionar la tecla F5 o ir al botón de acá donde dice ejecutar o execute y estaríamos creando una base de datos. Ok, yo voy a presionar F5 o bueno, vamos a presionar el botón para que sea más visible. Bueno, me pide que me conecte, voy a conectarme, pensé que estaba conectado. Ok, me conecto, ya estoy conectado y ya se ejecutó. Ok, una vez que esto se ha ejecutado, entonces yo acá en la ventana de abajo veo que ya me sale un mensaje que mi ejecución ha sido exitosa, ¿verdad? Entonces, una vez ya creado esto, como explicaba, esta base de datos llamada test debe estar ya en esta lista, pero ahorita no la vemos. Lo que tenemos que hacer para verla es simplemente ir a la carpeta base de datos, clic derecho y refresh. Actualizar la base de datos o refrescar la base de datos, el folder para que ya aparezca nuestra base de datos. Y acá está, ¿ok? En este caso esta base de datos es nueva, no tiene nada, no tiene tablas. Esta es la carpeta de las tablas, ¿verdad? Y no tiene nada, ¿verdad? No tiene ninguna tabla. Pero en este video no voy a explicar cómo crear una tabla. Me gustaría hacer videos muy cortos, pero sí de hablar muy bien de lo que estamos haciendo, de lo que estamos creando, ¿verdad? Ok, entonces con este pequeño código, con esta línea, básicamente ya estamos creando una base de datos, ¿ok? Ahora, vamos a eliminar esto para mostrarle cómo crear una base de datos gráficamente. Yo me he acostumbrado últimamente más a hacerlo todo por código porque es muy bueno el momento que estás en un trabajo. ¿Ok? Entonces vamos a eliminar esto y vamos a crear una base de datos, pero gráficamente. Entonces, ¿cómo creamos una base de datos gráficamente? Le damos clic derecho a la carpeta de base de datos o database y ponemos new database o nueva base de datos como le aparezca a ustedes, ¿verdad? Entonces nos va a aparecer una ventana y lo que tenemos que hacer acá simplemente es darle el nombre a nuestra base de datos. Vamos a llamarla test. Igual, no va a haber error porque yo ya eliminé la base de datos llamada test. Ahora, si hubiera una base de datos ahí actualmente llamada test, voy a tener un error porque se va a llamar igual. Ok, entonces una vez que ya le dimos el nombre acá, lo que tenemos que hacer simplemente es darle al botón OK. Hay muchas más opciones, pero por ahora vamos a explicar solamente esto. Entonces ya vimos cómo crear gráficamente una base de datos y por código, ¿verdad? Entonces, a continuación le voy a mostrar dónde es que su base de datos se va a guardar o dónde es que van a vivir. Ok, entonces nosotros lo que tenemos que hacer para buscar esta base de datos que ha sido creada, o sea, para tenerlo físicamente, digamos, el archivo, podemos ir a inicio, computadora, o de frente podemos ir a un Explorer, a una carpeta, ir a donde está, más que nada, la instalación de tu SQL. Entonces vamos acá a Program File o archivos de programa en su caso, y vamos a buscar la carpeta SQL Server. Acá está. Una vez adentro, yo me voy acá a a la última carpeta que es MSSQL11.
entro acá y voy a la carpeta Data. Y acá voy a ver todas mis bases de datos que yo tengo y todas las que he creado, ¿verdad? Esta base de datos que hemos creado se llama test, ¿verdad? Entonces aquí debe estar. Vamos a buscarla ahí. Y aquí está. Cuando tú creas una base de datos, te crea dos archivos por defecto, el MDF y el LDF. El MDF te vale para si tú quieres adjuntar una base de datos nueva. O sea, digamos que tú sacas esta base de datos de aquí. No la, mejor dicho, no la eliminas, simplemente la sacas de acá. Vamos a hacer eso, ¿ok? Vamos a dar clic derecho y vamos a darle clic donde dice tarea o task y vamos al primer ítem que es detach o desadjuntar. Una vez que le das acá, lo que va a hacer es irse de la lista que está acá, la lista de tu base de datos que tienes acá, más no va a ser eliminada. Ok, nos aparece este error. Este error dice no se puede desadjuntar la base de datos test porque está actualmente en uso. Ok, esto pasa porque nosotros estamos usando la base de datos. Entonces, nosotros podemos salir de acá y podemos poner cualquiera. Ok, y una vez ya estando fuera de la base de datos, podemos darle clic derecho, task y detach. Y ahora sí podemos darle simplemente OK y la base de datos se va a ir. ¿Ok? Entonces, ahora como yo le decía, esta base de datos se ha ido de la lista, mas no ha sido eliminada, porque si volvemos a la carpeta, yo la sigo viendo aquí. ¿Ok? Pero lo hice con la intención de esto. O sea, como te dije, cuando tú creas una base de datos, tú tienes el MDF y el LDF. El MDF te sirve siempre para que tú adjuntes la base de datos. Entonces, ¿cómo nosotros adjuntamos? Le damos clic derecho, ponemos attach, ¿verdad? O sea, si tú quieres adjuntar una base de datos, vas a la carpeta database y pones adjuntar o attach. ¿Ok? Una vez está acá, vas al botón agregar y buscas esa base de datos con el MDF como extensión. ¿Ok? Entonces pones OK y luego das otra vez OK y entonces ya tenemos de nuevo a nuestra base de datos aquí. ¿Ok? Entonces eso es con respecto a cómo adjuntar una base de datos y dónde la base de datos vive o es guardada. ¿Ok? En realidad no hay mucho más que decir con respecto a la creación de una simple base de datos, porque eso es lo que estamos viendo, pero si algo más tendría que agregar, yo diría que recuerden ustedes siempre que este combo box lo que te dice es que tú estás en la actual base de datos, ¿ok? Entonces, cada vez que ustedes van a crear, bueno, cuando quieren crear una base de datos no va a importar dónde esto esté marcado, si está en el máster o donde sea, no importa porque tú estás creando una nueva base de datos. Pero ¿qué pasa si tú quieres crear una nueva tabla? Tú tienes que asegurarte que estás usando la base de datos donde tú quieres que esa tabla sea creada, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una base de datos llamada test, yo tengo que estar ahí. Yo tengo que estar ahí en el test y luego proceder a crear mis objetos que yo quiero, ¿no? Puede ser mi tabla, puede ser un store procedure o lo que sea. Pero tengo que asegurarme que estoy en esa base de datos donde quiero que esos objetos estén. Otra manera por código de hacer esto, por ejemplo, si yo no estoy en test, normalmente se pone por defecto siempre en master. Entonces, supongamos que estamos ahí, pero yo quiero crear un objeto, quiero crear una tabla. Entonces, si yo nada más quiero hacerlo por código, yo podría referenciarme a mi base de datos que quiero que esté siendo usada de esta manera. Con la palabra clave use, siempre en mayúscula, use y ponemos el nombre de la base de datos, ¿verdad? Use test y abajo la palabra clave go. De esta manera, si yo ejecuto esto, van a ver que este combo box que está seleccionado como master de base de datos va a cambiar a test. Vamos a ejecutar esto. ¿Se dan cuenta? Entonces ya cambió a text automáticamente. Entonces yo debajo de use, test, go, yo ahí puedo proceder a crear otras cosas. Create table, por ejemplo, o lo que sea. Cosa que cuando yo quiero ejecutar ya me olvido de estar cambiando esto y simplemente ya ejecuto de frente y ya el compilador, como quieras llamarlo, ya sabe que está usando esta base de datos, ¿verdad? Bueno, espero que este video haya sido de mucha ayuda para los que se están iniciando en lo que es base de datos y el SQL Transact. Y no se olviden de suscribirse a mi canal y darle likes a los videos si es que de verdad les gustó. Y nos vemos en el próximo video tutorial. Chao.